El refugio del olvido. En las profundidades del bosque de Erywood, donde las sombras se alargan y la niebla nunca desaparece, existía una pequeña aldea que no aparecía en ningún mapa. Nadie recordaba cómo se fundó, ni cuándo, pero sus habitantes vivían apartados del mundo, como si el tiempo nunca los tocara. La gente del lugar hablaba en susurros sobre una antigua leyenda, una advertencia que se transmitía entre generaciones, aunque pocos sabían realmente de qué se trataba. La leyenda hablaba de un hombre, un extraño forastero que había llegado a la aldea muchos años atrás. Nadie sabía de dónde venía ni qué buscaba, pero su presencia causó un cambio en la atmósfera del pueblo. Aquel hombre estaba interesado en algo que nadie entendía, y se quedó en la aldea durante mucho tiempo, observando con una mirada vacía, como si estuviera buscando algo. Entre los aldeanos, la historia se mezclaba con mitos. Decían que el hombre había descubierto una puerta oculta, un portal hacia otro lugar, un refugio del olvido, al que pocos se atrevían a acercarse. Algunos decían que aquellos que entraban en ese refugio nunca volvían a ser los mismos, y que en lugar de sus cuerpos regresaba algo distinto. Algo que se escondía bajo las capas de las sombras del bosque, esperando para atrapar a la siguiente persona incauta. Clara había escuchado historias sobre el extraño refugio desde pequeña. Su abuela, siempre tan sabia, le había hablado de esas antiguas leyendas con una seriedad que nunca había comprendido del todo. Clara, al principio, pensó que su abuela solo hablaba de la oscuridad del bosque, pero cuando ella misma creció y se trasladó a la aldea, la idea del refugio olvidado comenzó a rondar su mente con más intensidad. Clara tenía 23 años cuando decidió ir al bosque, siguiendo la senda que muchos evitaban. Con una linterna en la mano y una determinación que no podía explicar, caminó bajo las copas de los árboles, cada vez más adentrados en la espesura. El aire era denso, y el viento, aunque suave, hacía que las ramas crujieran de manera extraña, como si algo las estuviera rozando desde el interior. La sensación de estar siendo observada no la abandonó. Cada paso que daba parecía pesar más que el anterior, pero no se detuvo. La senda, antes bien definida, se volvía cada vez más borrosa. Después de una hora caminando, Clara comenzó a notar algo peculiar. En el aire flotaba una niebla espesa, tan densa que apenas podía ver a unos metros frente a ella. El silencio era absoluto, no había sonidos de animales ni del viento. Al final de la senda, Clara vio lo que había estado buscando, una puerta vieja y desvencijada, oculta entre dos árboles gigantes. La puerta estaba tallada con extraños símbolos, y un brillo tenue se filtraba a través de sus rendijas, como si algo estuviera vivo allí. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Al acercarse, la puerta se abrió con un leve crujido, como si la madera no hubiera sido tocada en siglos. Clara cruzó el umbral, sin saber qué esperar. La oscuridad dentro era tan densa que casi la podía cortar con las manos, pero avanzó, guiada solo por la luz de su linterna. Cada paso la llevaba más adentro, hacia lo desconocido. Lo que Clara encontró allí adentro no era lo que había imaginado. El lugar parecía un refugio olvidado por el tiempo. Las paredes estaban cubiertas por inscripciones que no lograba descifrar, y el aire estaba viciado, como si nadie hubiera respirado allí durante años. A medida que avanzaba, el silencio era absoluto, pero Clara sentía una presencia, una sensación palpable de que no estaba sola. De repente la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad era total, pero Clara no entró en pánico. En ese momento, algo la tocó en la espalda. Un susurro frío, como el viento en las noches más oscuras, le acarició la piel. «Te he estado esperando», dijo una voz profunda y retumbante. Clara giró rápidamente, pero no vio nada. Solo oscuridad. El aire se espesó aún más, y las paredes comenzaron a moverse, como si la estructura misma estuviera viva. Su corazón latía con fuerza, pero algo la mantenía en su lugar. Un extraño impulso la atraía a caminar más adentro, a adentrarse más en el refugio, sin saber por qué. Después de lo que le pareció una eternidad, Clara llegó a una sala circular, en el centro de la cual había una figura en pie. Era un hombre, cubierto con una capa negra,
con los ojos vacíos, como dos pozos oscuros. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca, pero Clara sintió que él la observaba, aunque no podía ver sus ojos. La figura comenzó a caminar hacia ella, y aunque sus movimientos eran lentos, Clara no podía mover un solo músculo. Era como si el aire mismo la hubiera paralizado. «Has llegado demasiado lejos», dijo la figura con una voz que resonaba en su mente, no en sus oídos. «Este lugar no es para ti». Clara intentó hablar, pero su voz no salía. El hombre avanzó hacia ella, y en ese momento comprendió que la puerta que había cruzado no era un portal común. Era un lugar donde las almas perdidas se encontraban, donde el tiempo y el espacio se mezclaban. Estaba atrapada en un ciclo sin fin de olvido. La figura se detuvo a su lado y, con una mano extendida, señaló la oscuridad más allá de ella. «Lo que buscas no es lo que piensas. No saldrás de este lugar, Clara. Has cruzado el umbral de lo prohibido». Clara intentó retroceder, pero ya no podía moverse. Estaba atrapada, y la oscuridad la rodeaba. Sintió como algo la tocaba, la abrazaba, y le susurraba que ya era tarde para escapar. Con el último suspiro, el refugio la consumió, y Clara nunca más fue vista en el mundo de los vivos. Los habitantes de la aldea, como siempre, continuaron sus vidas, ignorantes del destino de Clara. Nadie se atrevió a preguntar sobre ella. El refugio del olvido permaneció en el mismo lugar, esperando a su próxima víctima. El ciclo continuaba, y todo lo que había ocurrido con Clara se olvidó. En el refugio del olvido, el tiempo nunca existió.